Bueno, vamos a hacer un ejercicio de vectores referido al segundo parcial que se toma para el ingreso en la UTN. Mi nombre es Fabio. En este caso dice sean los vectores. Y acá, bueno, estos vectores los presentan. Recuerden que generalmente toman vectores en el plano, ¿no? Entonces, el vector en el plano tiene dos componentes. En este caso va a tener una componente que llega hasta acá, hasta la coma, que va a ser X, y después tiene la otra componente que será en el eje Y, vertical. Esta es la componente para el eje X y la componente para el eje Y. O sea, un vector tiene punto de aplicación, dirección, sentido, dado por la flecha y módulo. Pero ese vector se puede descomponer, obviamente, en X y en Y. Y esas son, acá las componentes no son numéricas, ¿no? Como generalmente un vector uno le dice, bueno, tiene 3 unidades, el componente X y 5 en componente Y, ¿no? Acá no, acá están dando como sería una incógnita, la X al cuadrado menos 6X sería una componente y la otra menos 6X. Ese sería uno de los vectores que sería el vector T. Después dan otro vector, que es el vector S, que tiene una componente en X numérica, acá sí tiene un menos 2, y acá en esta tiene una componente con incógnita que es 2x cuadrado. Después nos aclaran que la suma de tanto del vector T como la del vector S, supongamos así, da otro vector, ¿no? Bueno, la suma ustedes saben que si hacen la poligonal, daría algo así, ¿no? T más S, nos quedaría la resultante. En este caso, esa resultante podría ser este vector verde, hay que dibujar acá. Esa resultante va a ser 5 en X y 8 en Y. También, acá ya es numérica esa resultante, la resultante de la suma de T más S va a dar 5 unidades en el sentido de las X y 8 en el sentido de las Y. Por último, nos dice que calcule, dado todo esto, ¿no? Todo acá, incógnitas y algún dato, nos pide que calculen o calcular un producto escalar. Acá lo aclara. Este punto significa producto escalar de la resolución de t menos s, la resta de esos dos vectores, multiplicado escalarmente por 3 veces el vector s. O sea, si ese era este vector, sería 3 veces ese vector, ¿no? 3 veces de largo. Multiplicar 3 veces s y multiplicarlo escalarmente. Ahora vamos a ver cómo era el producto escalar. A la resta entre el vector t y s. Bueno, la respuesta de esto da menos 30. Si quieren intentarlo, bueno, pueden parar el video y hacerlo. Si no, también pueden hacer lo siguiente. Yo acá dejo pequeño procedimiento, muy cortito, muy escueto, pero por ahí como ayuda, antes de ver el video, pueden seguir esto. Tienen que calcular la suma de los dos vectores con las componentes de X. Agarran la componente de X con este menos 2, la componente de X en Y
con la componente de y en S. Después forman dos ecuaciones y con esas dos ecuaciones las forman con el 5, 8. Y una vez que tienen esas dos ecuaciones pueden obtener X. Van a quedar dos ecuaciones que ahora igual la vamos a ver y van a poder calcular X. Con ese valor de X lo reemplazan nuevamente acá y obtienen componentes numéricas de T y de S. Y con esas componentes numéricas ya T y S van a tener valores como para poder hacer la resta y su multiplicación escalar con esta S. Bueno, ahora vamos a hacerlo para poder seguirlo bien y tener una idea ya firme, ¿no?, de cómo se hace. Acá, lo primero, vamos, acá coloqué el dato, o sea, fue un dato el dato que T más S era 5, 8. Después tenemos, en vez de T, yo reemplazo la componente, que es x cuadrado menos 6x, o reemplazo T, mejor dicho, con sus componentes, y esta de acá, que era la 6x. Una vez que hice eso, hago lo mismo con S. Como me dice la suma, ¿no? Estoy reemplazando, digamos, en esta de acá. Entonces, como me dice la suma, voy a poner menos 2, punto y coma, 2x cuadrado, que sería lo de S. Bueno, una vez que tengo eso, lo igualo a 5, 8. Ahora recuerden que una suma de vectores se suma componente a componente. Voy a sumar esta componente con esta componente. Y esta componente verde con esta componente verde. La componente acá roja que quedó va a ser x cuadrado menos 6x menos este 2. Y después tenemos la componente verde, que es menos 6x, más 2x cuadrado, que serían la suma de esas dos componentes. Eso tiene que dar 5, 8. Bueno, acá con ST armamos con cada componente. Ahora la componente esta amarilla la igualo a 5, ¿no? Acá abajo, igualo la componente amarilla que me quedó igualada a 5 y obtengo una ecuación. Pasando el 5 para este lado me queda menos 2, menos 5, menos 7, ¿no? Y me queda una cuadrática. Ahora vamos a resolver y vamos a ver el resultado. Lo mismo con la componente esta verde, ¿no?, igualada al 8. Paso el 8 para este lado y me queda menos 6x más 2x cuadrado menos 8 igual 0. Entonces, hacemos la resolvente de cada una de esas ecuaciones. Pueden agarrar la calcu. Voy a agarrar la calculadora. Si piden la demostración, bueno, ahora yo voy a dejar acá una, pero en general pueden usar esta calculadora y hacerla directamente con la calcu, ¿no? Ahí ponemos 1, recuerden acá se pone el coeficiente 1, después ponemos el coeficiente menos 6 y después el menos 7. Bueno, acá ve que una raíz da 7 y la otra menos 1, que es lo que puse ahí, ¿no? Bueno, una vez obtenido eso, también acá dejo la resolución de la cuadrática para los que hacen a mano la cuadrática. Ya está hecha. Si no les da algo, traten de seguirlo acá. Acá falta nada más hacer los dos caminitos. 6 más 8 dividido 2 y 6 menos 8 dividido 2, que va a dar menos 1.
y 7. ¿No? Bueno, acá en el caso, eso fue para la ecuación 1. Para la ecuación 2 también hacemos lo mismo. Va a dar menos 1, 4. Y tenemos que sacar una conclusión. O sea que si me fijo en la ecuación 1, me dio menos 1, 7. Y si me fijo en la ecuación 2, me dio menos 1, 4. Las soluciones que coinciden en ambas ecuaciones sería el menos 1. Entonces, el número que voy a tomar como solución va a ser ese x igual menos 1. Tomamos como conclusión, x menos 1 va a ser la solución para esas dos componentes, ¿no?, igualadas a 5, 8. Si yo tomara otro número, por ejemplo el 7 me daría para la componente amarilla, pero no para la verde. Y si tomara el 4, pasaría lo mismo. Va a dar solución para la componente verde, acá la color verdecita, pero no para la amarilla. Entonces, la única x que es solución para las dos va a ser el menos 1. Bueno, con el valor de x, vamos a agarrar la componente, perdón, el vector t, reemplazo ese valor de menos 1 en las x. O sea, el vector t era esto de acá, y voy a reemplazar acá en cada x el menos 1. Me va a quedar menos 1 cuadrado. Después me queda menos 6 por menos 1, punto y coma, ¿no? Y la otra componente de este vector t, que es menos 6 por la x que tomamos como conclusión que iba a ser menos 1. Bueno, acá es muy fácil, hay que hacer menos 1 al cuadrado que da 1, menos 6 por menos 1 da 6, y 6 más 1, 7, y el 6, o sea que da 7, punto y coma 6. Eso sería la t, ¿no? La t sería t, punto y coma 6. Entonces ahora lo mismo hacemos con s, ¿no? Con s. O sea, va a ser menos 2 y 2x cuadrado. Menos 2 y 2x cuadrado. Reemplazamos el menos 1. Eso lo sacamos porque la s sabemos de acá, ¿no? Que es menos 2, 2x cuadrado. Entonces reemplazamos el menos 1, resolvemos. Menos 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, o sea que quedó menos 2, 2. Con los valores de t y s, ahora podríamos hacer el producto escalar. Antes de hacer el producto escalar, hay que hacer primero 3 por s, que es muy fácil, es como hacer una distributiva, o sea, distribuir el 3 en el menos 2 y el 3 en el 2. Perdón, acá. Bueno, sí, quedó 3 menos 2 y 3 por 2, que después va a quedar acá abajo, no acá, así lo ven, quedaría menos 6 y 6. Ahora hay que poner las componentes numéricas de t, que nos habían dado acá, 7, 6, ponemos ahí y restamos menos 2, 2, menos 2, 2, que serían las componentes del vector s, que es lo que pide acá, ¿no? Pongan las componentes del vector t restadas las componentes del vector s. Bueno, restar vectores es fácil, se resta componente a componente. Acá, el 7 menos 2 va a ser más 2. Entonces, por eso se pone 9. Después se pone 6 menos 2, hacemos la otra componente, la del eje y, sería 6 menos, y este 2 quedaría 4. Y ahora sí, quedó todo completo como para hacer el producto escalar entre esos dos vectores que nos quedaron como conclusión, ¿no? Que es el menos 6, 6 y el 9, 4. El producto escalar, como el nombre lo indica, va a dar un escalar. Eso quiere decir, traducido, un número. No da un vector. El producto escalar, recuerden que da
un número. Entonces, es muy fácil porque va a ser componente a componente. Va a ser 6 por, menos 6, perdón, por 9. Y después la otra componente. 6 por 4. 6 por 4. Menos 6 por 9, 54. Menos 54. Y 6 por 4, 24. Restan esos dos números y queda menos 30. Y esta sería la solución del problema pedido, ¿no? Bueno, espero que sirva como aporte. Y bueno, si están por tener el examen, que sea leve. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.